Raúl Feblescón, ponente desde Cuba. ¿Mm? Él en esta mañana va a trabajar en dos bloques, como ya les mencioné. En este primer bloque va a abordar el tema diseño e implementación del aprendizaje basado en proyectos en el aula. Y en una segunda parte nos va a enseñar cómo diseñar secuencias de aprendizaje basado en problemas desde el área de educación religiosa, el conocido ABP. Estimado ponente Raúl Febres Conde, muy buenos días. Y para conocer a nuestro ponente, dejo este espacio a la profesora Rosa Elvira para que presente. Adelante, Rosa. En un mundo de constantes cambios, nuestra labor es fundamental para brindar una brújula ética y trascendente a nuestros estudiantes. Estimados maestros, es un honor dar la bienvenida a este encuentro pedagógico a nuestro siguiente ponente, Raúl Febles Conde, como bien lo ha mencionado ya, Rey. Él es magíster en bioética, licenciado en educación, con formación especializada en evaluación externa de la calidad educativa por la PUC y práctica docente por la Universidad de Veracruz en México. Es conferencista acreditado por la Cámara Internacional de Conferencistas, SIC, miembro de la CAINEM y embajador de organizaciones internacionales como 100 y la National After School Association. Actualmente lidera procesos de consultoría educativa a través de Condeara, impulsando proyectos de innovación, formación docente y transformación institucional en contextos educativos diversos. Bienvenido, Raúl Feblescón. Hola, hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos a ustedes y también a todos los profesores que nos acompañan en esta mañana de hoy. Es un honor para mí aceptar la invitación que ha tenido a bien realizarlo la ODECAS y por supuesto un agradecimiento inmenso a el auspicio que tenemos con Invent, que es la empresa que ha servido de conexo, ¿no? De conexión con este grupo bonito, lindo de maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy. Gusto estar acá. Muchísimas gracias, doctor Raúl, y reciba también un cordial y fraterno saludo de parte de nuestra directora de la ODE Castrense, Jesús Medalí Cárdenas Cabezas. Adelante, doctor, con su presentación. Bueno, como bien nos estaban comentando ahora en la presentación, el taller va a estar dividido en dos momentos, ¿verdad? Tenemos, quiero confirmarlo, tenemos desde las 9:50 hasta las... Eh, sí, tenemos hasta las 10:50 o 10:55. No hay problema, doctor. Ujú. 10:50, más o menos Sí, una hora, y luego ajá, vamos a tener una hora más para hablar sobre exacto, aprendizaje basado en problemas. exacto, doctor. La verdad es que el hablar de estos dos temas es, entre comillas, incómodo porque no deberían ser entendidos o no deberían ser analizados como cosas separadas, sino como un solo tema. Así que yo voy a fusionar, o sea, tengo dos diapositivas creadas, una para cada tema, porque soy una persona muy disciplinada, pero digamos que indistintamente voy a ir tocando un tema y otro de manera complementaria para que se puedan distinguir quizás las características específicas de estas dos metodologías, que son metodologías completamente separadas, pero no quiero que el taller sea expositivo, sino quiero que sea más dialógico, ¿verdad? Más de presentación conversada sobre la propuesta que tenemos en estas dos metodologías. Lo primero que necesitamos, eso sí, es un poquito de encuadre, así que aquí les va la presentación. Déjenme, acá lo voy a poner. Ahí está. Esta sería mi primera diapositiva. Voy a compartir mi pantalla. Espérenme. Chin, 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 chin. Compartir. Ahí está. Esta sería mi primera diapositiva, ¿no? La de el diseño e implementación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Y creo que, digamos, una buena manera de empezar esta conferencia es
reconocer que ambas, las dos metodologías, son metodologías activas. El concepto de metodología activa es un concepto que se maneja a partir del año 1991, un concepto que establecieron estos dos autores, Bonwell y Eison, ¿verdad? En un estudio que hicieron para el Ministerio de Educación. Bueno, no se le conoce con esa denominación, pero es como si fuera el Ministerio de Educación de los Estados Unidos de Norteamérica. Estos dos autores, ustedes están viendo acá en pantalla un enlace que he creado. Un minuto. Sí, están viendo en pantalla un enlace de mi plataforma donde está colgado este libro. Aquí se los voy a mandar por el chat si les interesa leer con profundidad este estudio. Si les interesa leer con profundidad este estudio, por favor, denle clic acá. Hay que loguearse y descargarse el archivo, ¿no? El documento, que es este que estamos viendo acá en pantalla. Es este, ¿verdad? El artículo completo. Y básicamente lo que hicieron estos dos autores es sistematizar un conjunto un conjunto de prácticas que encontraron en algunos colegios en los Estados Unidos, a lo largo y ancho de todo el país, y que no tenían lo que llamábamos la pedagogía tradicional, no tenían esos resultados, no usaban esas estrategias. Entonces, ellos identifican, sin hacer distinción metodológica, identifican que hay un grupo de colegios que hace las cosas diferentes. Entonces, estos autores, pues, sistematizan esas prácticas diferentes y dicen, ok, vamos a mirar cuáles son los resultados que muestran estos colegios, perdón. ¿Cuáles serían esos resultados? Y se dan cuenta que hay un conjunto de colegios que, en vez de enfocar su programación, su proceso de enseñanza, a que los estudiantes estén a la espera de lo que el profesor indique, a la espera de lo que el profesor oriente, hay un conjunto de colegios que promueve la autonomía y la autorregulación. Y aquí entramos entramos de lleno en digamos, en un desafío que le planteamos a los maestros desde acá, desde Perú, desde Latinoamérica, y es que yo creo fervientemente que todos los profesores tenemos en común el deseo de que nuestros estudiantes se preparen para la vida. Eso que lo creo fervientemente. Sin embargo, ustedes coincidirán conmigo en que hay un discurso, ¿no? Hay un discurso que es a mí me gustaría que, y luego hay una realidad práctica, que es lo que termina ocurriendo en el aula, que va contrario a este discurso. El discurso es muy espiritual, muy trascendente, y luego cuando llegas al aula, pues se pierde esa mirada más, digamos, proyectiva que uno tiene en el discurso. Uno de los ejemplos donde esto ocurre es en el tema de la autonomía y la regulación. Creo que todos, en cualquier nivel de enseñanza, decimos, ay, a mí me gustaría que mis estudiantes fueran estudiantes autónomos, que fueran estudiantes que se autorregularan. Me gustaría que fueran ciudadanos plenos en un adecuado ejercicio de sus derechos, y que por supuesto tengan conciencia cívica y puedan asumir sus responsabilidades y sus deberes. Creo que en esto todos estamos de acuerdo en el discurso. Y luego, cuando llegamos a la práctica, a la realidad de cada día, pues nos damos cuenta de que en la práctica no desarrollamos autonomía en nuestros estudiantes. Decimos que queremos eso, pero luego vamos a la práctica y nuestros estudiantes no son autónomos. Piénsenlo de esta manera. Para ser autónomo, tú tienes que tener responsabilidad sobre tus acciones, independientemente de que alguien te vigile o no, de que alguien te diga lo que hay que hacer o no. Entonces, para tener responsabilidad, tienes que tener sentido de agencia, o sea, tienes que tener capacidad de actuar de manera autodirigida, sin que nadie te indique lo que hay que hacer. Y hay que tomar decisiones y hay que tomar acción. Entonces, piénsenlo así.
¿cuántas decisiones tus estudiantes toman en el día? ¿Y qué calidad tienen esas decisiones? Piénsenlo de otra manera. Tu estudiante, ¿qué cosa puede decidir en el aula? ¿Puede decidir si se levanta y sale del aula? ¿Puede decidir si, digamos, no le interesa atender a tu clase y irse a otro ambiente a trabajar otra cosa que sí le interese? Tu estudiante puede levantar la mano, o sea, puede participar sin pedir permiso. Tu estudiante puede decidir qué parte del libro usar para resolver el reto o desafío que tú le propones. Tu estudiante decide si sale al recreo o no, o termina pasando en algunas instituciones que, no, como te portaste mal, no sales al recreo, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica de promover la autonomía, más allá del discurso, en la práctica? Bueno, pues estos autores determinaron o encontraron que hay un conjunto de colegios que sí promovían la autonomía y que le decían a los estudiantes, decide, tú toma la decisión. Entonces, estamos hablando de educación básica, no estamos hablando de universidad. Entonces le proponían a los estudiantes, mira, tú en el año tienes que tomar tantas horas de matemática, tantas horas de comunicación, tantas horas de inglés, pero tú te organizas cómo las quieres tomar. Y entonces los estudiantes decían, que yo puedo en todo el bimestre, ¿puedo tomar matemática y no tomar comunicación? Sí. Y los estudiantes se apuntaban en los cursos que les interesaban. O las asignaturas, habían asignaturas optativas y entonces el estudiante decidía en qué asignatura se apuntaba. O el profesor decía, hay que hacer esta tarea y cada estudiante decidía cómo la presentaba en términos de usar medios diferentes o diferenciados de presentación de la información. Hay quien lo hacía a través de un texto, hay quien lo hacía a través de un video, hay quien lo hacía de manera oral, hay quien lo hacía de manera escrita. Y eso no era una condición que el profesor ponía, sino que el estudiante tenía la libertad de tomar esa decisión. El profesor mandaba un reto y el estudiante seleccionaba qué materiales iba a utilizar para resolver ese reto. No es que tienes que ir a la página 3 del libro tal, no. Yo uso la información que necesito. ¿Se entiende? Entonces, claro, eso pasaba en algunos colegios y estos autores se dieron cuenta de ello. Luego, otra cosa que descubrieron es que habían ciertos colegios que promovían la participación y la colaboración. Esto significa utilizar al grupo como un recurso didáctico. Más allá de que es importante colaborar y desarrollar aprendizaje cooperativo en términos de desarrollo de nuestras habilidades blandas, en otras palabras, es importante trabajar en equipo porque pertenecemos a una sociedad, hay tareas que si no las haces con los otros, no las aprendes igual. Hay tareas que son tan complejas que solas no las puedes enfrentar. Entonces, este grupo de colegios o estas instituciones educativas no le planteaban retos individuales a los estudiantes, sino que planteaban retos complejos, retos cuya característica era que un estudiante solo no lo podía resolver. Piénsenlo así. Seguramente ustedes en sus escuelas hacen o han implementado el aprendizaje cooperativo. Y cuando tú le dices a los estudiantes que van a trabajar en equipo, las reacciones son diversas, pero hay algunas que se repiten y que las voy a comentar a continuación. Ejemplo, estudiantes, vamos a trabajar en equipo. Ay, no, profe, entonces yo tengo que trabajar con él o con ella. No, porque entonces mi nota, ¿qué? Mi esfuerzo va a ser la nota de esa persona. ¿Les ha pasado algo así en sus colegios? Y claro, eso ocurre cuando la tarea es una tarea individual, es una tarea que yo solo puedo hacer. Si me esfuerzo, lo logro. Sin embargo, cuando tú le pones al estudiante una tarea que, a pesar de que te esfuerzas al máximo, no lo puedes resolver, y la única forma de resolverlo sea en colaboración con los demás, entonces el aprendizaje cooperativo comienza a funcionar. Recordemos esa famosa fábula de dónde sale el aprendizaje cooperativo, ¿no? De dónde se descubrió, que es la fábula del antropólogo. No es una fábula, es una anécdota en realidad. El antropólogo Malinowski
visita una tribu de África y entonces le propone a los niños de esta tribu que hagan una carrera, ¿no? Que compitan, y el que ganara le iban a regalar una canasta de frutas. Entonces, los niños, Malinowski, ¿no? Dice, en sus marcas, listos, fuera. Y los niños, en vez de lanzarse a correr, se dan las manos y corren juntos. Entonces, a este antropólogo, que es un antropólogo norteamericano, le llamó poderosamente la atención y le dijo, le decía a los niños, ¿no? Oye, ¿y por qué hicieron eso? Y entonces los niños les decían, es que no tiene sentido que uno de nosotros tenga frutas para comer y los otros no. Y le dijeron esta frase que, claro, digamos, acuña el desarrollo del aprendizaje cooperativo y es Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos, ¿no? Yo me realizo como persona, yo me completo como persona en el momento en que soy con los otros. Miren esta frase tan poderosa desde el punto de vista de la concepción de la persona y mucho más de la persona cristiana, ¿verdad? De la persona de fe, que sabe que el compromiso real que tenemos con Dios no es íntimo, no es personal, es yo con los otros, ¿no es cierto? Ese es un poco el punto de contacto que tienen estas dos grandes eh, ideas, ¿no? Entonces, estos autores también descubren que hay un conjunto de colegios que no solamente promueven la autonomía del estudiante, no solamente plantean retos que sean de difícil acceso individual y por tanto hay que crear alianzas para trabajar en equipo, sino que también se caracterizan por el desarrollo de la aplicación de los conocimientos. Y aquí voy a decir algo que seguramente evocaré sensaciones contrapuestas, porque en estos, no sé, últimos 15 años, los conocimientos o los contenidos han estado en tela de juicio, ¿verdad? Los han puesto en el banquillo los acusados y hay fiscales que dicen, no, es que tenemos que promover el enfoque de competencias y luego tienes a los abogados defensores y dicen, no, es que no se pueden lograr las competencias sin los contenidos, porque claro, entonces hay personas que están a favor y personas que están en contra. Y mientras este debate está ocurriendo, hay una cosa que no termina de resolverse a nivel nacional, y es que los conocimientos no los podemos sacar de la ecuación, tenemos que mantenerlos allí, pero hay algo que sí tiene que estar, digamos, en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que los conocimientos que los alumnos reciben tienen que responder a un ineludible para qué. Yo conozco muchos maestros, eh, probablemente excelentes, profesionales, digamos, buenos personas que dominan su contenido de manera espectacular, y no he logrado que me resuelvan digamos, esta condición. Estamos claros que uno de los tantos propósitos que tiene la educación es preparar a los estudiantes para que ingresen a la universidad. Y está muy bien, o sea, yo no digo que está mal ingresar a la universidad. Mi cuestionamiento es que hay un grupo de estudiantes cuya finalidad no es solo ingresar a la universidad, cuyo propósito es obtener las competencias que se necesitan de forma básica. Y claro, ingresar a la universidad es ese plus, porque ingresar a la universidad es algo que no es para todos. No todos los estudiantes ingresan a la universidad. Y por tanto, nuestro compromiso es lograr lo básico para todos y el plus para los que quieran ir a la universidad. Y ya está. Y si todos quieren, pues está perfecto. Hay que trabajar lo básico para todos y el plus para todos. Está perfecto. Pero lo básico no lo podemos negociar. Lo básico tiene que lograrse. Y lo básico no se logra. Y ahí es donde está el reto que tenemos hoy los maestros. Porque le preguntamos a cualquier profesor, ¿para qué es relevante que los estudiantes aprendan, no sé, los elementos químicos de la tabla periódica, o a calcular logaritmos, o a, eh, no sé, clasificar los diferentes tipos de sustantivos o diferentes tipos de adjetivos? Y la respuesta es
a veces hasta superflua, ¿no? Superficiales. No es para que los estudiantes lo sepan. ¿Y qué sentido tiene saber algo que no van a usar en la vida? O cuando ustedes hablan, van por ahí por la vida diciendo, oye, ¿por qué me has hablado en tercera persona del tiempo antecopretérito del indicativo? Ustedes hacen eso. O ustedes se comunican oralmente en su lengua materna con la finalidad de que el otro reciba tu mensaje y logre un consenso, ¿no? Que se alinee en función de tu propósito. No tenemos la finalidad de aprender a hablar igual que el otro, o que el otro aprenda igual a hablar igual que yo. Todos somos diferentes, pero en esa diferencia hay que unirnos por propósitos comunes. Entonces el ejercicio aquí es, ¿qué importa más? ¿Saberse las 43 clasificaciones de los diferentes modos verbales o transmitir un mensaje? Y hay quien me dirá, no, pero es que para entrar a la universidad te tienes que saber clasificar. Perfecto. Entonces logremos lo básico, que significa entendernos en la diversidad y además enseñarle las 45 clasificaciones del verbo o a calcular razones trigonométricas, que yo no digo que sea poco importante, pero el para qué sigue siendo una pregunta que los estudiantes te hacen eh, de manera continua. No, profe, ¿y esto para qué me va a servir? Entonces, responder cosas como, ¿te va a servir para ingresar a la universidad? Hay otras cosas que son más prioritarias que ingresar a la universidad. ¿Te va a servir porque en el futuro, nosotros estamos en el futuro de estos alumnos y no sirven esas cosas? O te va a servir porque te va a desarrollar procesos cognitivos. Este es otro de los argumentos que me encanta. Y yo digo, bueno, y si tu interés es que tu alumno desarrolle procesos cognitivos, invítalos a hacer gimnasia cerebral. Entonces es curioso porque tenemos una mentalidad que habla, ¿no? Hablamos en el discurso de que no, es que es importante que los estudiantes se comuniquen, es importante la creación de consensos, el desarrollo de habilidades blandas, es importante el desarrollo de una cultura democrática, sí, sí, todo eso es importante en el discurso. En la práctica, siéntate que te voy a enseñar a calcular raíces trigonométricas, las cuales te van a servir para ingresar a la universidad y cuando una vez ingreses, el resto de tu vida vas a ser un profesional. Y como dice Ron Berger, uno de mis autores favoritos, te van a juzgar el resto de tu vida, te van a juzgar por dos cosas: por la calidad del trabajo que haces y por la calidad de las personas que eres, aunque no te sepas calcular las raíces trigonométricas, las razones trigonométricas. Y nuestra escuela hoy, ciega ante las demandas del presente, siguen enseñando cosas que no se necesitan para el futuro. Yo no digo que no sean necesarias, son necesarias cuando se necesitan. La cuestión es que estos autores también identificaron que hay un grupo de colegios que promueve el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Y aquí, pues, voy a hacer un paréntesis, porque nosotros en el Perú utilizamos un currículo que todo el mundo sabe, se llama Currículo Nacional de la Educación Básica, y que no tiene nada que ver con el currículo nacional, perdón, con el diseño curricular del siglo XXI. El diseño curricular del siglo XXI propone la existencia de muchas competencias, entre ellas el pensamiento crítico y la creatividad. Y seguramente ustedes están muy familiarizados con nuestro currículo y sabrán que nuestro currículo tiene competencias con estándares y desempeños, ¿no es cierto? ¿Sabían ustedes que el diseño curricular del siglo XXI tiene estándares y desempeños para cada grado de la educación básica? Entiéndase, inicial, primaria y secundaria, para evaluar la creatividad, para evaluar el pensamiento crítico y para evaluar competencias como la iniciativa y la proactividad. Siempre le pregunto esto a los profes. Oye, ¿tú sabes lo que es tener iniciativa? Sí, claro, es tomar acción antes que te digan o antes que necesites hacerlo. Es hacer algo previo a la creación de la necesidad. Tomar iniciativa es algo que nadie te tiene que decir, sino que a ti se te ocurre. Y yo les pregunto a los directores, ¿te gustaría tener trabajadores con iniciativa?
le pregunto a empresarios, una de las cosas que más valoran ustedes en los futuros profesionales, uy, que tengan iniciativa. ¿Y quién enseña a tener iniciativa? ¿Dónde se aprende eso? Estoy seguro que alguno de ustedes dirá, uy, yo tengo iniciativa. ¿Quién te lo enseñó? ¿En qué lugar lo aprendiste? Es más importante aprender a calcular raíces trigonométricas, o sea, razones trigonométricas, que aprender a desarrollar nuestra iniciativa, nuestra proactividad. Y luego les pregunto a los maestros, ¿qué pasaría en tu clase si un día tus estudiantes, todos tuvieran iniciativa? Si un día todos tus estudiantes, por iniciativa propia, no porque nadie se los dijo, sino que ellos tuvieron esa capacidad, ¿no? Tuvieron esa competencia desarrollada y ¡pum! Se pusieron a estudiar todo lo que tú vas a enseñar en el bimestre. Revisaron el libro de texto, se metieron a la plataforma, hicieron todas las actividades, vieron todos los videos. Nadie se los pidió. Ellos decidieron hacerlo. Cuando tú llegues al aula, ¿qué va a pasar con estos estudiantes con iniciativa? Los vas a odiar. Porque esto es parte también del doble discurso. Queremos que nuestros estudiantes tengan iniciativa, pero cuando alguien tiene iniciativa, incomoda, fastidia, porque nos obliga a repensar la manera en que somos maestros. Para un maestro, enseñar por competencia, lo que significa lo que se traduce en acompañar a los estudiantes a que hagan algo, es muy, muy fastidioso, porque es mucho más sencillo pararse frente a la pizarra y explicar el contenido que tú te sabes de memoria. Y el que entra a la universidad, que entre, y el que no entre, por si acaso estoy disponible para clases particulares. ¿No es cierto? Entonces, este estudiante que tiene iniciativa, este estudiante eh, que tiene pensamiento crítico, que tiene creatividad, que aplica lo que aprende, ¿no? Que aplica esos conocimientos, que participa y colabora con los otros, que se autorregula, que es autónomo, es un estudiante deseable. La pregunta que nos hacemos hoy, a la luz de estos autores, es en qué medida nosotros o nuestro sistema educativo promueve el desarrollo de estas metodologías activas. Voy a pasar la diapositiva para que la profesora Hilda no se estrese. Entonces, lo que hacen estas dos metodologías, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas, es orientar el proceso de enseñanza no hacia el desarrollo de contenidos, que no está nada mala, o sea, está muy mal, eso sí tengo que manifestarlo, que nuestro Ministerio de Educación fuerce, a través de distintos dispositivos legales, a que los maestros enseñen por contenido o por competencias. Eso me parece mal. Creo que cada colegio tiene que decidir cómo enseñen. Y está bien si quieren aprender por contenidos, o sea, no está mal. Nosotros aprendimos por contenido y los retos que enfrentamos en la vida nos volvieron competentes. Porque la competencia no significa abandonar los contenidos, sino utilizar los contenidos con una finalidad concreta. No es aprender para memorizar, sino es aprender para transformar. Entonces, lo curioso aquí es que el Ministerio de Educación dice, no, ya no hay que enseñar contenidos, ahora hay que enseñar por competencias. Y claro, los profesores han entendido que enseñar por competencias se traduce en ya no enseñar contenidos y nuestra educación se hace cada vez peor, ¿no? Porque ahora se enseña menos contenido que antes. Y ahora los contenidos son cada vez más superfluos, más light, ¿no? Se licúan una y otra vez. Entonces, lo que hacen estas dos metodologías es decirle al maestro, ya no enseñes por contenido, ya no enseñes por competencia, enseña para resolver problemas. Y el contenido asume un rol de recurso.
Tú aprendes los contenidos para resolver problemas. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer un negocio. Ustedes son adultos y quieren empezar un negocio. Cualquiera diría, ah, bueno, pero si yo quiero hacer un negocio, pues nada, lo implemento y ya. Ajá, sí es cierto. Pero cuando empiezas a hacer el negocio, te empiezas a hacer preguntas como, ¿qué normativas tengo que cumplir? No me van a decir que van a empezar a vender hamburguesas y no se van a dar cuenta de que tienen que cumplir normativas básicas de higiene entre las personas que trabajan en esta tienda de hamburguesas o en el local. ¿Qué? Entonces, vendo hamburguesas, pero dejo que las ratitas caminen por ahí. No. Entonces, aprendes que hay que cumplir ciertos parámetros de sanidad. Oye, pero tengo que llenar tantos formularios, tengo que presentar tal expediente. Ah, entonces aprendes a escribir con con esa finalidad. Cuando quieres abrir el negocio, pues te chocas con la realidad de que quieres brindar la mejor hamburguesa, pero no te es eficiente, pierdes plata. Entonces tienes que empezar a mirar los números, a ver cómo haces que el negocio sea rentable. Tienes que cubrir tus gastos y tener tu propio ingreso. Entonces aprendes contenido matemático para la rentabilidad de ese negocio. El punto es que cuando tú te enfrentas a un problema y tu mente está orientada a ese problema, pues entonces todo bien, porque lo que aprendes te resuelve el problema. ¿Y qué pasa con las competencias? Uy, es que las competencias también se vuelven un recurso para lograr resolver el problema. Parafraseando un poco el libro de Uri Levin, lo que hay que hacer acá es enamorarse del problema. Los contenidos te van a servir para resolver el problema y las competencias las vas a desarrollar para resolver el problema. Algunos profesores me dicen, profe, pero ¿y los contenidos? Y yo siempre les digo esta metáfora maravillosa, esta parábola maravillosa que tenemos en la Biblia, cuando le preguntan a Jesús, oye, Jesús, ¿qué? ¿Pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Y Jesús le dice, a ver, préstame la moneda. ¿Qué imagen hay acá? Ah, ahí está la imagen del César. Entonces Jesús dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, si quieres enseñar por contenido, enseña por contenidos, pero enseña por contenidos que los estudiantes necesiten para la vida. Y si quieres enseñar por competencia, enséñales la competencia, pero para que resuelvan los problemas que tienen en la vida. Porque el proceso de aprender de aprender y enseñar, históricamente ha sido un proceso orientado a resolver los problemas de tu vida. Piensen ustedes en el Neolítico, piensen ustedes en la época antigua, cuando el ser humano no sabía hacer fuego, necesitaba protegerse del frío. Y lo que aprendía le permitía vivir mejor. Si no sabía defenderse de las fieras, aprendía a defenderse de las fieras. Si no sabía qué raíz podía comer o no, pues aprendía qué raíz iba a comer o no. Entonces, la enseñanza siempre estuvo dirigida a triunfar en la sociedad que le tocaba vivir. Si pues no hay mucha comida, pero no sabes cuál es venenosa y cuál es sana, pues aprendes para vivir. Y si después el éxito es que aprendes para poder tener un buen trabajo en una industria, pues aprendes, vas a la escuela para trabajar en la industria. No es que ahora para poder triunfar en la vida tienes que ir a la universidad, que es un poco la época que nos tocó vivir a nosotros, y nuestros padres se sacrificaron para que fuéramos a la universidad, y fuimos. Pero hoy, ir a la universidad no es un requisito para ser exitoso en la vida. Los conceptos de éxito han cambiado. Entonces, lo que no ha cambiado es que la educación siguió estando orientada a la universidad. Hoy mis alumnos necesitan cosas que no estoy atendiendo desde la dinámica de la formación para la vida. Y claro, esta lógica de aprender por proyectos, ¿verdad? Que significa aprender a resolver problemas, se puede manifestar de distinta manera. Tú puedes hacer proyectos de aprendizaje-servicio para atender a los problemas de la comunidad, de la familia. Puedes hacer un proyecto de aprendizaje para emprender. Puedes hacer un proyecto STEAM para combinar estas áreas de ciencia, tecnología, matemática y arte. O puedes hacer un proyecto de design thinking.
ahora viene un comentario a propósito de un escrito que pusieron acá en el chat, ¿no? El profesor José Guardia dice, el Design Thinking tiene mucha similitud con el proceso catequético, con el método. Y sí, sí lo tiene. Y les pido que por favor revisen un enfoque pedagógico que se llama Design for Change. Ahí les pasé en el chat. El Design for Change, ahí está. Esta es la página web del Design for Change. Este es un enfoque pedagógico, ¿verdad? Creado por Kiran Birsetti y auspiciado por el Vaticano, que habla de la importancia de usar nuestra fe para cambiar, para transformar nuestras vidas. Y efectivamente, lo que hizo Kiran Birsetti, que es la señorita que inventó este método, o esta metodología, ha sido atrapar el aprendizaje basado en proyectos con design thinking, ¿no? Con enfoque del design thinking, ¿ok? Para incorporarlo a la lógica del aprendizaje-servicio, con esta secuencia didáctica de siente, empatiza con tu comunidad, imagina todo lo que puedes hacer por ellos, ponte en acción y luego comparte, celebra lo que estamos logrando. Esta es la página y les voy a compartir en el chat para que puedan ahondar mucho más en esta metodología que básicamente se inspira en en un eslogan que todos los niños pueden, ¿no? Every child can. Es una pedagogía bien interesante. Entonces, regresando un poco a nuestro tema, tanto el aprendizaje basado en proyectos como el aprendizaje basado en problemas van a estar orientados a resolver un problema del entorno, ¿verdad? A resolver un problema del entorno. Aquí hay dos ideas fuerzas de dos creadores, o sea, de los dos creadores del aprendizaje basado en proyectos. El primero, el de John Dewey, el que está abajo, es la escuela ha de presentar la vida presente, tan real y tan vital para el niño, como la que vive en su casa, en la calle o en el campo de juego, haciendo una alusión directa a que el estudiante aprende para la vida. Y la vida no ocurre cuando el estudiante sale de la escuela. La vida no ocurre cuando el estudiante se gradúa de la universidad. La vida ocurre ahora, aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora, tengo que reconocer que nuestra escuela, en general, está ciega, sorda y muda a las necesidades actuales que tienen nuestros estudiantes. Ellos tienen requerimientos concretos que esperan de la escuela. Y nosotros no los estamos escuchando. Y lo que hacen estas dos metodologías es visibilizar esas problemáticas propias de los niños para utilizarlas como insumo para desarrollar el aprendizaje activo. Otra idea que viene de el creador de el aprendizaje basado en proyectos, William Kirkpatrick, él fue el creador del método de proyectos, dice que el aprendizaje se produce de mejor manera cuando es consecuencia de una experiencia significativa, cuando le pertenece al estudiante ser copartícipe al construir, al producir y al comprender su experiencia. Aquí está hablando básicamente de la autonomía, de la autorregulación, de que el estudiante tiene que participar a la hora de decidir. Hay un concepto que es personal, yo no creo que sea, no está validado este concepto, pero yo digo, tenemos que dejar nosotros de usar la pedagogía del teatro. Piensen ustedes, ¿no? Cuando ustedes van al teatro, saben qué obra de teatro van a ver, pero no saben de qué va a tratar. La obra saben cómo se llama, hay una breve sinopsis, pero no saben qué se va a decir en esa obra. Entonces llegan, se sientan, y pues se abre el telón y ahí recién es que nos enteramos de quiénes son los personajes, quiénes son esos actores, qué palabras dicen, la puesta en escena, la música, y nos deslumbramos con la maravilla de la obra. Y cuando la obra termina y se cierra el telón, aplaudimos. Y eso es lo que hacemos en el aula. Llegamos al aula, buenos días estudiantes, se abre el telón y tú, ¡wow!
Y cuando termina la clase, se cierra el telón, el estudiante no sabe qué va a pasar mañana. ¿De eso se trata la educación? ¿O se trata de que el estudiante conecte con lo que está aprendiendo para resolver los problemas más urgentes que tiene en su propia existencia? Bueno, pues estas son las preocupaciones que nos llevan a pensar en el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo nace un proyecto? ¿Cómo nace la idea de un proyecto? Bueno, aquí voy a hacer un uso de este libro lindísimo, publicado por Editorial SM, que se llama Aprendo porque quiero, de Juan José Vergara, un gran amigo, un representante de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, y él dice, hay 6 fuentes diferenciadas que tienen que usarse para poder hacer proyectos. El primero es el interés espontáneo de los estudiantes. El estudiante te va a decir, ay, profe, hagamos un proyecto sobre... Pero también podemos hacer un proyecto sobre los sucesos o acontecimientos relevantes que ocurren en un país. Se vienen las elecciones próximamente, ¿verdad? Eh, ocurren situaciones, digamos, atípicas, como por ejemplo el más reciente resbalón político que ha hecho Donald Trump, de meter al ejército norteamericano y secuestrar a un presidente, un hecho que mayormente ha sido celebrado, y yo lo recibí con preocupación, ¿no? Con inquietud. ¿Qué pasaría si al presidente de Chile mañana se le ocurre, no sé, le da la gana y se mete acá con los aviones chilenos y ¡pum! Se lleva al presidente? Tampoco es que nos vamos a, o sea, tampoco es que vamos a extrañar a los presidentes que tenemos, ¿no? Pero la vulneración del orden político es prácticamente una declaración de guerra. Y bueno, mucha gente celebró, ¡ay, qué bueno, ya Maduro fuera del poder! Oye, y el respeto al orden fundamental y al derecho de cada pueblo de decidir su futuro, su destino. Y lo digo porque siendo cubano, puedo estar a favor o en contra de mi presidente, o sea, del presidente de Cuba, puedo estar a favor o en contra de él, pero quien tiene que decidir qué va a pasar con esa presidencia y con ese estado de gobierno y con ese estado social, por más de que yo esté de acuerdo o no con ese sistema, es de los cubanos. Es así. Entonces, bueno, también hay jornadas cívicas o festividades que pueden ser insumos para hacer proyectos, como por ejemplo la celebración del aniversario de nuestro colegio o el Día de la Virgen de Lourdes, que recién fue ayer. Y qué bonito utilizar eso como un insumo para sacar un proyecto, porque podríamos explorar en nuestra cotidianidad el impacto, más allá de la vida y obra de la Virgen de Lourdes, el impacto que su eh, existencia tiene en nuestro orden actual, en la manera en que somos y nos relacionamos desde la fe. Hay otra fuente de los proyectos que son los encargos o los propósitos, ¿no? Digamos que tú le dices a un director, o sea, un director llega y le dice a su colegio, ¿saben qué? Vamos a convertir a nuestro colegio en un colegio bilingüe. Puchi, tienes que mover muchas cosas dentro del colegio para lograr eso. Eso es un propósito institucional y podríamos hacer un proyecto sobre eso. Una acción provocada o una propuesta comunitaria. Me voy a mudar ahora a la otra presentación, porque hay algo de la otra que me resulta interesante mencionar acá. Esto. Hay que diferenciar, me he dado cuenta recientemente, hemos estado acompañando un colegio en la implementación del aprendizaje basado en problemas, y una cosa que me di cuenta desde el primer momento, estoy compartiendo otra pantalla, quiero verificar que lo están viendo. Sí. Una cosa que me di cuenta es que los profesores decían, no, nosotros organizamos nuestros problemas de aprendizaje, no son proyectos, ellos trabajan por problemas, en base a la situación significativa de contexto. Y cuando revisábamos la situación significativa de contexto, nos dábamos con la sorpresa de que hay una confusión entre una situación significativa que describe, diagnostica, caracteriza a la comunidad educativa, que básicamente es una problemática, con un problema que tú puedes atender, que tú puedes observar desde la dinámica del colegio. ¿Cuál de estos dos que están en pantalla,
Ahí está la maestra Liz pidiendo la precisión. ¿Cuál de estos dos que están en pantalla creen que sea un buen tema para desarrollar el proyecto, o perdón, el problema de aprendizaje? ¿Derecha o izquierda? ¿No? La izquierda, los estudiantes no cuentan con una adecuada comprensión de lectura. Derecha, cómo incentivar el hábito lector. La derecha, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque es una realidad que tenemos que resolver versus es un reto que tenemos que asumir. Entonces, los problemas y los proyectos de aprendizaje se hacen en base a retos, que claro, indirecta o directamente buscarán la mejora de la situación presente, pero no está dirigido específicamente a entender la situación, sino a transformarla. Y aquí viene la respuesta de la maestra Liz. La principal diferencia entre un proceso de aprendizaje por problemas y un proceso de aprendizaje por proyectos es que los problemas de aprendizaje se resuelven con comprensión más profunda del problema o con una solución teórica. Piénsenlo así. Si yo les pregunto a ustedes cómo incentivar el hábito lector en los niños de hoy, ustedes pueden tener opiniones, pero más allá de las opiniones, lo primero que tendríamos que hacer es explorar qué significa hábito lector. Lo segundo es, bueno, ¿y qué cosa es hábito lector en los niños de hoy? ¿Qué libros leen? ¿Qué libros les gusta leer? ¿Cuáles son los textos más leídos? Y finalmente terminaremos preguntándonos cómo incentivar y podría salir una lista de acciones. Pregunto, ¿el resultado de este problema de indagación, de este problema de aprendizaje, es resolver el problema del hábito lector o solamente nos planteamos cómo incentivar el hábito? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nos preguntamos cómo incentivar, la respuesta es teórica. No es lo mismo a decir cómo mejorar la comprensión de lectura en estudiantes de la comunidad tal. Ahí estamos obligados por la naturaleza del reto no a comprender cómo es la comprensión de lectura en ese lugar, sino es ir a mejorar. El aprendizaje basado en problemas se enfocará entonces en comprender mejor un problema, en plantear soluciones, y el aprendizaje basado en proyectos se va a enfocar más en poner en práctica esas soluciones. Dicho esto, pensemos ahora en la educación religiosa. En nuestro país hay dos competencias que trabajamos en la educación religiosa. No estoy de acuerdo, creo que deberían haber más, creo que no están bien escritas, creo que no responden a la realidad de nuestro país. Podemos debatir sobre ello, pero estas son las competencias que hay. Y las competencias son dos. Asume su encuentro personal y comunitario con Dios y construye su identidad como persona humana amada por Dios. Entonces, si yo pregunto, ¿cómo se expresa la fe en los peruanos? Esta pregunta, que es una pregunta muy poderosa, ¿cómo se expresa la fe entre los peruanos o entre los limeños? Me va a dar un resultado, pero ese resultado es un resultado de profundidad teórica. No tengo el conocimiento de cómo se manifiesta la fe. Voy a obtener esa información. Voy a construir esa información. Entonces la pregunta es, oye, si quiero saber sobre un tema que no conozco, ¿eso es un proyecto o es un problema de aprendizaje? Y la respuesta es problema de aprendizaje. Para que sea un proyecto, no basta con comprender más la realidad, tengo que transformarla. ¿Se entiende?
Un problema busca la comprensión de una realidad y un proyecto se enfoca en la transformación de esa realidad. Ya si tienen ustedes alguna pregunta más específica, la podemos conversar, la podemos resolver. Entonces, si hablamos de tipología, los problemas de aprendizaje van a ser de tres tipos. Problemas de caso, donde le ponemos a los estudiantes una situación y siguiendo el método catequético, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es la secuencia didáctica del área de educación religiosa, ver, juzgar, actuar, celebrar y compartir. No es solamente el método catequético, es también en la secuencia didáctica del área. Podemos presentarle a los estudiantes un caso, una situación significativa, ¿verdad? Como por ejemplo, esta situación que muchos de nosotros enfrentan. Vas caminando por la calle y te encuentras una persona que te dice una moneda para poder comer. Hay un caso. Entonces, bueno, vamos a ver esta situación. ¿Por qué ocurre? ¿Qué está pasando allí? ¿Cuáles son los factores que se mueven desde el punto de vista personal, ¿no? Mi vocación por el otro, mi necesidad de ayudar. Y esta persona, ¿qué está sintiendo? ¿Por qué está haciendo? ¿Qué, qué situación de vida lo ha puesto en esta postura de pedir dinero? Una vez que hayamos visto esto, pues juzgamos, ¿no? Juzgamos a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, cuál es nuestro deber. Ver, juzgar. Y eso nos va a llevar a la comprensión del problema, a la comprensión del caso. Si nos quedamos ahí, eso es un problema de aprendizaje. Eso es aprendizaje basado en problemas. Porque a partir de un problema, comprendimos, ¿verdad? Entonces, puede ser que nos saltemos el actuar y vayamos al celebrar. ¡Wow! Ya comprendí. Ver, juzgar, celebrar. Genial, ya entendí. Pero cuando incorporo el actuar, ya no estoy dentro del aprendizaje basado en problemas, me estoy mudando, metodológicamente hablando, claro, al aprendizaje basado en proyectos. Pensemos esta otra tipología, un dilema ético. Un dilema ético. Hay una cosa que hizo Jesús en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, que fue sentirse ofendido por los mercaderes que estaban en el templo. Y bueno, Jesús entró y volteó las mesas y tiró todo. En fin. ¿Podríamos nosotros hoy hacer lo mismo que Jesús hizo? Ahí hay un dilema ético. ¿Estamos de acuerdo con esa actuación del Señor? Si me dicen que sí, ahorita mismo voy a una tienda y le tiro una pedrada, pues no. Bueno, ¿en qué medida esta situación genera el debate y nos permite ver no solamente la época en la que Jesús actuó, sino ver nuestro contexto actual? Y a partir de ese ver, vamos a poder juzgar y vamos a poder asumir una postura que es, digamos, muy personal o es una postura grupal incluso. Y luego celebramos eso. Ay, sí, mira, ya debatimos sobre la importancia de tener mercaderes que sean honestos y que tributen y que nos ayuden a construir relaciones económicas saludables. Y eso está muy bien. Pero podríamos hacer una campaña de sensibilización entre los mercaderes para que paguen impuestos, para que se formalicen. Y aquí estamos haciendo. Y ahí está la diferencia entre el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. La Biblia está llena de problemas de caso y de dilemas éticos. De hecho, toda la base pedagógica de la religiosidad es justamente el aprendizaje basado en parábolas. ¿Y qué cosas son las parábolas? Casos. ¿Mm? El maestro nos enseñó que aprendemos a partir de reflexionar sobre casos. Ahora, hay un tipo de problemas, ¿no?, dentro del aprendizaje basado en problemas, que son los retos de diseño o aplicación.
El otro día estaba comentando en un colegio y decía, ¿qué pasará, por ejemplo, si miramos el ambiente y decimos, ¿cómo podremos ventilar mejor? ¿Cómo podremos ventilar mejor este ambiente? Claro, los estudiantes no van a poder romper y crear un nuevo ambiente, pero sí pueden hacer una maqueta. Entonces, la maqueta es una posible solución, es un diseño que no está conectado directamente al hacer. Entonces, si hacemos una maqueta, si hacemos un diseño, bueno, estamos creando un prototipo que podría eventualmente resolver el problema, pero no lo resuelve. ¿Se entiende? Pasa, por ejemplo, con los colegios que usan robótica, ¿no? Ah, no, yo voy a hacer que mis estudiantes construyan un circuito y programen el Arduino para que si le falta agua al cercado, pues empiece el goteo, ¿no? A través del servomotor, y si ya hay suficiente agua, pues entonces paramos el riego, ¿no? Y claro, esto es un prototipo de algo que sí ocurre en la vida real, que es el riego tecnificado. No es lo mismo hacer un prototipo con Arduino en tu aula que sentarse y ir al biohuerto y crear un sistema de riego que funcione. Ambos son retos que le planteamos al alumno, pero es el alcance el que determina si nos estamos moviendo en una metodología más teórica, más de reflexión, o nos estamos moviendo en una metodología, perdón, en una metodología más práctica, más de acción. Ujú. Para trabajar por proyectos, hay un conjunto de prácticas que tenemos que ver en el aula. Y estas prácticas son fácilmente interpretadas o fácilmente relacionadas entre las dos metodologías. La primera es que tenemos la necesidad de diseñar, de organizar la secuencia de aprendizaje, tanto en un proyecto como en un problema. Tenemos que organizar las actividades que vamos a hacer. Claro, en la metodología del aprendizaje basado en problemas, quiero, me cambié ahora sí. En la metodología del aprendizaje basado en problemas, existen secuencias específicas, ¿no? Que dan el orden de cómo se tiene que planificar un problema de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos el modelo de los 7 saltos de Maastricht, que dice que primero presentamos el problema y luego aclaramos los términos, definimos el problema, hacemos la lluvia de ideas, o el modelo del bucle cerrado de McMaster, o el que más utilizamos en nuestro país, el modelo de las 5E, ¿no? Que básicamente busca que a partir del problema que planteamos, los estudiantes se enganchen en el problema, se motiven para resolver ese problema, luego exploren, comprendan un poco de qué va el problema, finalmente explican lo que han aprendido y con esa explicación elaboran un organizador visual, elaboran una maqueta, elaboran un prototipo, hacen un debate, ¿no? Tienen que movilizar sus conocimientos para ser evaluados finalmente. Esta es la secuencia didáctica de un problema de aprendizaje. Esta es, bueno, una de las tantas. Esta es la más usada en nuestro país, el modelo de las 5E. Y además es el que utiliza el IB, ¿no? El Bachillerato Internacional. Sin embargo, en la metodología del aprendizaje basado en proyectos hay 3 pasos. ¿Okay? Es reconocimiento del problema, investigación para resolver el problema, socialización rica para construir la solución del problema y aplicación transformadora. Conocemos, construimos, aplicamos. Conocer, construir, aplicar. Y esa es la esencia de hacer un proyecto. Ya en un proyecto de aprendizaje, las secuencias didácticas que nosotros conocemos en las otras áreas o en la misma de educación religiosa, que es ver, juzgar, actuar, celebrar y compartir, esa secuencia didáctica empieza a ponerse más borrosa, empieza a difuminarse.
Porque lo que importa en un proyecto de aprendizaje es la solución al problema. ¿Cómo atendemos, cómo solucionamos al problema que nos hemos enfrentado? Entonces, siguiendo con nuestra exposición, pues no solamente necesitamos el diseño, sino que además hay que alinear las actividades que hacemos a los estándares. Y aquí es donde yo creo que tenemos un reto muy grande, porque muchas veces hacemos actividades hermosísimas, lindas, bellas, preciosas, pero que en el proceso de llevarlo al aula, al día a día, nos llevamos la estandarización de encuentro. O sea, hay que leer un texto, sí, ya, listo. Leemos el texto y cuando revisas las características textuales, te das cuenta de que es un texto cuya complejidad no pertenece al nivel esperado en el estándar. Entonces, ahí tenemos que trabajar fuerte para seleccionar los recursos adecuados que nos ayudarán para crear o diseñar las actividades adecuadas que nos van a permitir llegar a lo esperado. Yo recuerdo hace unos años, acompañando un colegio en la implementación de evaluación, me doy con la sorpresa de que habían propuesto en el área de comunicación que los estudiantes elaboraran un tríptico. Y yo como que, ¡uy, qué chévere!, ¿no? Un tríptico para sistematizar las buenas prácticas de higiene que podemos aplicar en el aula, ¿no? Que podemos aplicar en el colegio. Y yo como que, ¡wow, qué buena idea!, ¿no? Así los estudiantes van a tener pautas para poder implementar las medidas de higiene. Pues qué chévere, los felicito. Sí, me dice la profesora de comunicación, nos ha ido muy bien, perfecto, hicimos un proyecto muy bonito, de verdad, los niños felices. Los jóvenes, me dice, los jóvenes felices. Entonces yo me quedo así como que, a ver, ¿jóvenes? Me dice, sí, es que eso fue un proyecto que hicimos en tercero de secundaria. Espérate. ¿Un tríptico en tercero de secundaria? Y pues, esto seguramente ustedes lo verán mucho en sus escuelas, que se trabajan evidencias, pero la complejidad de la evidencia está por debajo de los estándares. Y esto es algo que le critican mucho a los colegios que trabajan por proyectos, porque se hacen actividades muy lindas, pero no necesariamente hay una correlación entre calidad de la actividad y nivel esperado en relación al estándar. Hay que, claro, construir una cultura de aprendizaje. Hay que orientar a todos hacia el proceso de aprender y aprender con autonomía y aprender con los otros. Porque hay que desarrollar procesos de aprendizaje diferentes. No podemos enseñar exactamente igual. No podemos disfrazar al lobo de oveja. La enseñanza tiene que ser distinta. El profesor tiene que dejar de ser el dador de clase para convertirse en el no facilitador, porque no facilita, como de repente ocurre en el aprendizaje basado en problemas, sino tiene que convertirse en el mediador, en el gestor del proyecto, en el que da las condiciones para que los estudiantes sean quienes protagonicen esa transformación que se espera en el proyecto. Y bueno, eso también significará evaluar y retroalimentar a los estudiantes y también significará pues también evaluar el impacto del proyecto. Aquí el problema que tenemos es que como nuestro currículo dice que trabaja por competencias, pero en la realidad trabaja por contenidos, tenemos un conjunto de contenidos tan grande que el profesor no tiene el tiempo para crear actividades sustantivas, complejas, que nos ayuden a llegar al nivel esperado en la competencia. El profesor no tiene el tiempo de evaluar en el sentido no de calificar, no de dar nota, sino que no se puede dar el tiempo de retroalimentar a cada uno de los estudiantes. Y en consecuencia, lo que termina pasando más allá del discurso, lo que termina pasando en la realidad es que el profesor dice un contenido, un desempeño, mañana otro tema. Hoy toca esto, mañana toca otra cosa, y pasado toca otra cosa, y pasado toca otra cosa. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que los estudiantes
más del 90% de los estudiantes de nuestro país, Perú, más del 90% de los estudiantes reciben educación religiosa a lo largo de toda su vida, desde inicial hasta secundaria. Y las competencias del área, aunque no nos guste cómo están escritas, no se logran. Y ojo, no estoy diciendo que nuestros niños no sepan identificar a Jesús o no logren reconocer la historia de la creación o no logren hablar sobre la historia de la iglesia. No, 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 eso es contenido. Yo digo que después de tantos años recibiendo educación religiosa, mis estudiantes no pueden diferenciar qué significa tener una personalidad y qué significa construir una identidad como persona humana amada por Dios. No es igual a tener tu identidad y reconocerte similar y diferente a los demás, sino reconocer que aunque todos somos parte de la creación, Dios me dio a mí un propósito. Y eso mis estudiantes no lo logran entender. Ojo, se sabe la historia de la Biblia, se saben las historias, conocen las metáforas, ¿no? Conocen las parábolas, se sabe la historia de la iglesia, probablemente logran, digamos, memorizar el nombre de los santos, pero no son capaces de decir, Dios me creó con un propósito y este es mi propósito en la vida. Y comentario de la maestra Rosa Imelda acá, identidad que en medio de la familia no se desarrolla. Está bien, en la familia no se desarrolla, pero el estudiante sí lo desarrolla en la escuela, porque en la escuela es donde tiene que aprender esto. Ahí no lo aprende tampoco. Entonces nos preguntamos, ¿por qué seguimos enseñando al lobo disfrazado de oveja? Si finalmente lo que vamos a hacer es enseñar contenido, entonces de frente, ya sabes qué, mi chamba no es desarrollar las competencias de educación religiosa, mi chamba es enseñar contenido. Vamos chicos a memorizar el Padre Nuestro, ¿ah? No importa la fe que tengas. Padre Nuestro que estás en los cielos, vamos. Eso es lo que importa. No, son las 12, ¿ah? Vamos a rezar el Ángelus. Arriba, vamos, arriba. Dale. ¿Saben qué? Cuando entren al colegio, paz y bien, ¿ah? Paz y bien. No me importa. Entonces, dejemos de enseñar contenido, dejemos de culpar a la familia y empezamos a asumir que enseñar con metodologías activas significa que tienes que decirle a tu alumno, tú eres creación de Dios y Dios te puso acá con un propósito, comprender la realidad para transformarla. Y no lo va a hacer Dios. Dios no va a hacer que se elimine el cambio climático, Dios no va a hacer que se elimine el mal en el mundo, Dios no va a hacer que la pobreza se acabe, Dios no va a hacer que la educación se logre. Quien va a lograr eso es tu acción como ser humano amado por Dios. Así que nosotros, desde nuestras realidades, de nuestra área, aprendemos aprendizaje basado en problemas y aprendemos aprendizaje basado en proyectos para ponerle a nuestros estudiantes retos que estén orientados a transformar la realidad, porque esa es la misión que Dios nos dejó. No estamos aquí para saber más de la Biblia. No estamos aquí para saber más de la historia de la iglesia. Y aunque yo diga eso, mañana que empiece el curso escolar, ustedes van a seguir enseñando el contenido. Tanto es así que alguien en el chat más arriba puso, ¿y cuándo van a compartir la programación de este año? ¿Dónde están los contenidos? Y yo, ¡ah! Hay una frase que me encanta, que Jesús dice en la Biblia, y es, cuando dos o más personas estén reunidas en mi nombre, ahí estoy yo. Y tus estudiantes son, digamos, 25, 45 en el aula, ¿no? Entre 7 y 45. Y todos tienen al menos una hora en el mes, una hora al menos, donde están todos reunidos en su nombre. Todos reunidos en su nombre. Y los estudiantes no se han sentido solos nunca más en su vida que hoy. Entonces, para que si había alguna duda, lo decimos bien claro, no tiene
sentido aprender sobre aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en propósito, en proyectos, si no eres capaz de entender que tu finalidad en el aula no es que el alumno sepa más sobre la historia de la Biblia o sobre la historia de la iglesia, sino que pueda saber más de su naturaleza humana y de la capacidad que Dios nos dio para cambiarle la vida a los otros. Y si ustedes enfocan sus clases a qué vamos a hacer para resolver los problemas que tenemos en nuestro alrededor, da igual si se llama aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, da igual si se llama Montessori, Reggio Emilia, da igual si se llama enseñanza por competencia, da igual si enseñas por contenidos. Si tú te enfocas en eso, si tú te enfocas en cambiar el mundo, si asumimos ese mandato del laudato si, del cuidado de la casa común, si asumimos eso, da igual cómo le llamen desde el punto de vista metodológico, vas a estar, te lo garantizo, vas a estar trabajando por competencias y vas a estar trabajando por proyectos. Sí, pues Silvia, ¿qué quieres que te diga? Vivimos en un sistema hipócrita que te dice y que todos compartimos que esta es la finalidad de la educación, pero luego llegas al aula y te dicen cuáles son los contenidos que vas a trabajar. Eso pasa. Cuando Exacto. Cuando revisamos los principios del aprendizaje basado en proyectos, entonces nos vamos a dar cuenta de cómo esto empieza a cobrar forma, ¿no es cierto? El primero de ellos, el primero de estos principios es aprender haciendo. Aprendo mientras ayudo al otro. Aprendo mientras movilizo mis conocimientos para resolver un problema de mi contexto. El segundo principio de Vygotsky es que aprendo en relación a mi contexto, en relación a mi medio social. Y aquí hay un llamado de atención a nosotros como profesores, porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros alumnos a tener esperanza. Y conozco a muchos maestros de religión, dicho sea de paso, que viven desesperanzados, ¿verdad? Que viven desinflados, que llegan al colegio así como que, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? Ay, eh, la directora te llama y te dice, no, que vamos a hacer una reunión, y tú como que, ¿y para qué, no? Viene a ver tu padre de familia, Cuando tendremos nosotros que ser ese faro, esa luz que necesitan nuestros alumnos, porque si nosotros no tenemos esa esperanza, esa voz de esperanza en nosotros, ¿cómo le vamos a pedir a los estudiantes que lo tengan? Eso, claro, tiene que ver con el concepto de educación progresiva. Tiene que ver con en que nosotros vamos a ir desarrollando nuestras competencias y nos vamos a comprometer más si empezamos. O sea, el que empieza, mejora, ¿no? Entonces, voy a responder aquí una pregunta de Manuel acá en el chat que dice, tengo 13 aulas desde primero hasta quinto. ¿Cómo me recomienda hacer proyectos en todas las aulas? ¿O me limito a repetir el mismo proyecto por niveles? Bueno, pues puedes empezar, Manuel. Claro, claro, Lourdes, no se enseña lo que no se vive, ¿verdad? Sobre todo si lo que tienes que enseñar no es contenido. Si lo que tú tienes que enseñar es la competencia, no puedes enseñar la competencia que no tienes. Regresando a la pregunta de Manuel. Manuel, yo te recomiendo que empieces en pequeño. Enseña el mismo proyecto en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Claro, las evidencias van a ser distintas, pero la planificación va a ser la misma, ¿verdad? Por ejemplo, algo que siempre me percato y no siempre los profesores se dan cuenta, es que cuando ustedes hacen obras pastorales, lo que están haciendo son proyectos de aprendizaje. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, puedes hacer un proyecto para todos los niveles
Y una vez que ya logras hacer eso y ya tus alumnos ya se enamoraron de esta metodología, entonces puedes progresar y hacer un proyecto por nivel. Y luego puedes progresar y plantear un proyecto por grado. Claro, pero para poder llegar hasta allí, tú tienes que tener tu propio dominio de la metodología, porque si no te vas a hacer un mundo. Una vez que ya tienes hecho un proyecto por grado, entonces puedes lanzar un proyecto para todo el nivel o para todo el grado y que cada sección te dé una respuesta diferente. Por ejemplo, vamos a, vamos a, aquí está mi pregunta. ¿Cómo cuidar la creación que Dios hizo? ¿Cómo cuido a la creación que Dios me dio? Wow, Dios nos creó el mundo. ¿Cómo cuido eso? ¿Cómo fortalezco mi fe cuidando a lo que Dios me ha confiado? Ese es un proyecto. Cada aula puede tener una manera diferente de responder a esa pregunta. Los conocimientos siguen siendo los mismos, claro, en cada nivel. Las competencias siguen siendo las mismas. Lo que va a cambiar es a dónde le va a poner el foco cada nivel. De repente, inicial cuida la creación a través de cuidar su cuerpo. 5 añitos puede decir, ok, yo voy a cuidar la creación de Dios a través de cuidar el biohuerto. Los primeros grados de primaria te pueden decir, ok, yo voy a cuidar la limpieza de mi colegio. Pero en 5.º grado pueden decir, ok, voy a ir a cuidar a mi comunidad, voy a ir a cuidar a mi familia. O sea, cada sección puede ponerle foco a esa pregunta de distinta manera. ¿Cómo se desarrolla esto? A partir de esta educación progresiva. Poco a poco ir atendiendo más problemas más complejos que los que iniciamos anteriormente. Sigo leyendo acá lo que está escrito en el chat. Wow, nunca me habían hecho esa pregunta, José. ¿Se puede hacer un problema primero y luego ir a un proyecto? ¿No está mal? Mm, no sé, no sé. Depende de cuál sea la vocación, o sea, cuál sea la metodología que tú quieras asumir en el área, porque si quieres trabajar por proyectos, trabaja por proyectos todo el año. Y claro, trabaja proyectos más sencillos al inicio y luego complejízalos. ¿Está mal hacer un aprendizaje basado en problemas y luego un aprendizaje basado en proyectos? No, no está mal. Pero si tu colegio, digamos, tiene una orientación hacia el aprendizaje basado en problemas, no está bien que hagas proyectos, porque la idea es que todo el colegio tiene que tener el mismo modelo educativo. Convérsalo con tu director académico. Esa es mi recomendación. Qué bonita idea de proyecto, maestra Rosa Imelda. Vivir un acontecimiento espacial en una Semana Santa. Ujú. Está perfecto. Hemos desarrollado el comercio de valores aplicándolo. Eso. Mira, la maestra Evi Patricia está hablando de, o sea, estoy entendiendo, maestra Evi Patricia, que usted aplicó la metodología del Design for Change que hablaba yo al inicio y ella hizo un proyecto con esa metodología. Qué bueno, qué bonito. Entonces, hay otro principio que es el aprendizaje auténtico, ¿no? Aprendemos desde la realidad y para la realidad. Y luego tenemos un último principio, que es este principio que está acá, no pertenece al aprendizaje basado en problemas, solo pertenece al aprendizaje basado en proyectos y es el principio de la acción transformadora, ¿no? Aprendemos para transformar, para cambiar nuestro entorno, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y bueno, cuando, cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos, hay algunas ideas que quiero compartirles. Déjenme cambiarme de diapositiva y aprovecho para comentarle a los organizadores que por esta razón es que no me gusta compartir, compartir una diapositiva. Porque me dicen, ay, pero dame tu diapositiva. Me la han pedido la diapositiva con, qué sé yo, 2 semanas, 3 semanas de antelación.
Y luego llego yo y en el medio de la presentación digo, sí, pero ahora voy a exponer otra cosa. Porque es que uno va exponiendo, ¿no? Uno va conectando con lo que va pasando en el día a día. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm. Ah, aquí está. Esto es. Entonces, ahora les voy a hablar sobre les voy a hablar ahora sobre, déjenme ver si están viendo lo mismo que yo. Sí. Ahora les voy a hablar sobre esta. Cuando, esto que ustedes ven en pantalla es un meme, ¿no? Es un meme. Los memes a mí me han ayudado mucho para entender la teoría desde una perspectiva menos teórica y sí más práctica, ¿no? Entonces, este perrito que está acá se llama Chinu Iba, ese es su nombre, es un perrito que todo el mundo conoce en los memes, y entonces esta frase pues me gusta, ¿no? Porque preguntamos, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? O también podemos decir, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Entonces, aquí le lanzo la pregunta yo a ustedes, ¿no? ¿Qué es aprender basado en problemas o qué es aprender basado en proyectos? Y la respuesta es lograr aprendizajes a partir de un problema o lograr aprendizajes a partir de un proyecto. Parece tonta la respuesta, pero aquí cuando organizamos un proyecto de aprendizaje o un problema de aprendizaje, cuando lo planteamos, si enseñamos por contenido, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, ¿qué contenido vas a enseñar en este bimestre? Entonces, voy a enseñar esto. Ah, ya, chévere. Cuando pensamos en el aprendizaje por competencias, la pregunta es, ¿y qué competencias vas a desarrollar en este bimestre? Y no importan los contenidos, si es que enseñas por competencias, ¿ah? Porque ya tú sabes que en ese bimestre vas a trabajar o vas a fortalecer una competencia. Pero cuando tú trabajas desde la metodología del aprendizaje basado en problemas o desde la metodología del aprendizaje basado en proyectos, lo que tú le planteas a los estudiantes es el problema que vamos a comprender o el proyecto que vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta misma lógica de los memes, aquí tengo algunos memes adicionales que les quiero compartir, ¿no? Aquí tenemos una maestra sentadita. Imaginemos que es una maestra de educación religiosa y acaba de hacer la oración con los niños y le dice, ya estamos listos para encontrar la solución a nuestro problema. ¿Qué se les mueve? ¿Qué sensaciones, qué emociones se movilizan cuando ven este meme? Por ahí quizás alguno se ría, quizás por ahí alguno reflexione. Déjame ver acá el chat. Curiosidad, dice el profesor Alfredo. Alfredo. Risa, dice la maestra Erika. Bueno, cuando yo hice este meme, no lo hice con la intención solo de reír, sino lo hice con la intención de reflexionar. Porque cuántas veces le decimos a nuestros niños, ya estamos listos para encontrar la solución de nuestro problema, cuando en realidad la finalidad de aprender por proyectos es solucionar el problema. Y eso no lo vamos a hacer sentados en el aula. ¿Mm? Queremos que nuestros niños construyan su identidad como persona por Dios, pero no los sacamos afuera para que vean el papel que juegan en relación al resto de la creación. Queremos que vivan su experiencia de encuentro. Y en esa experiencia de encuentro, ¿dónde ocurre? En el aula, entre cuatro paredes. ¿Cómo queremos transformar la educación si seguimos haciendo lo mismo de siempre? Bueno, este meme habla sobre eso. Este otro meme
me encanta. Este otro meme me encanta porque, bueno, alude o hace referencia a una novela muy famosa eh, que se llama Los viajes de Gulliver. Y claro, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si mañana ustedes encontraran a un gigante? ¿Ustedes creen que lo podrían atrapar? Y la respuesta sería, no, pues un gigante, ¿quién lo va a poder atrapar? Bueno, pues los liliputienses atraparon a Gulliver. ¿Y por qué? Porque pensaron en grande. Son personas que no se quedaron desde la lógica. Claro, maestro Alfredo, la unión hace la fuerza. Y si queremos cambios en el mundo, no basta con aprender lo que dice la Biblia, hay que poner en práctica esas enseñanzas. ¿Mm? Dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y se han dado cuenta de que un camino no es un camino hasta que alguien camina sobre él? Tú tienes un prado. Para que ese prado sea un camino, alguien tiene que caminar. Entonces, lo gracioso es que Dios te dice, yo soy el camino, pero nadie quiere caminar con él. No, yo no voy a ir para allá, yo me quedo acá sentado, voy a memorizar todo lo que dice la Biblia, todo lo que tú nos has dicho. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Pensando en grande, pensando en los problemas que tenemos a nivel global, porque el problema del cuidado de la casa común es un problema de todos, pero todo el mundo teoriza y nadie dice, hay que empezar a cambiar el mundo. ¿Se entiende? Nadie dice, hay que empezar a cambiar el mundo. El mundo hay que empezar a cambiarlo. ¿Y quién va a cambiar el mundo? Todos. Todos actuando en pequeño. Tú en tu aula, con tus 10 niñitos, con tus 15 niños, tus 30 niños, actuando en pequeño. Si todo el mundo hace lo que está bien, el bien es el futuro. Si todo el mundo hace su pedacito, cambiamos el mundo. Dios no te dice cambia el mundo. Dios te dice, haz tu parte. Entonces este meme habla de eso, habla de tenemos que empezar a cambiar nuestro entorno, porque si cambiamos nuestro entorno más cercano, cambiamos el país, cambiamos nuestra región, cambiamos nuestro planeta. Este otro meme nos habla de que en realidad los proyectos no son iguales. O sea, todos los proyectos son iguales. Aquí están todos los juguetes, 1000 juguetes son los mismos. ¿Que nosotros somos iguales todos? A ver, Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que todos somos iguales? No, todos somos iguales, pero tenemos misiones diferentes, tenemos vocaciones diferentes y los proyectos que hacemos tienen que estar respondiendo a nuestra diversidad, pero también a la diversidad de impacto que necesitan nuestros entornos. Hay colegios que tienen comunidades de influencia, estoy hablando de comunidades cercanas al colegio, familias que requieren intervenciones relacionadas con el amor filial. Hay familias que necesitan más ayuda en el manejo de la disciplina con los hijos. Hay colegios que tienen familias que requieren mucho la construcción de la pareja. Hay colegios que tienen otras prioridades que tienen que ver con atender a la comunidad cercana porque no tienen agua o porque no tienen alimentos. Entonces, los proyectos, por más que tengan la misma secuencia, tienen que atender los problemas diferentes. Ujú. Y ese es el mandato que tenemos dentro del área de religión. Este meme, este meme habla de, este meme habla de un niño que tiene unos zapatos de payaso que no le quedan, ¿no? Son unos zapatos muy grandes. Y proviene de una experiencia personal. Hace muchos años yo leí una novela, perdón, un cuento de Mario Benedetti. La mayoría de nosotros recuerda a Mario Benedetti como un escritor de poeta, de poesía, ¿no?
Y pues Mario Benedetti escribió cuentos. Y hay un cuento específico que habla de la historia de un payaso, ¿verdad? Que era una persona muy triste y sin embargo se maquillaba una sonrisa y salía a hacer felices a los demás, ¿no? Entonces, esto es un guiño directo a cómo nosotros desde nuestros proyectos o desde nuestros problemas atendemos a las necesidades del otro, ¿no? Dejamos de pensar en la clase en términos de qué contenido va a aprender mi estudiante y empezamos a pensar en qué necesita el otro que yo haga. ¿Para qué tú, digamos, padre de familia, para qué tú, comunidad, para qué tú, UGEL, para qué tú, alcalde, para qué tú, distrito, necesitas que yo tenga un encuentro personal y comunitario con Dios? Porque desarrollar la competencia de asumir el encuentro no es para regodearnos en que nosotros somos salvos. Asumir este encuentro significa que yo estoy con los otros hablando en el nombre de Jesús. Y si no me doy cuenta de eso, mis proyectos no van a ser diferentes de cualquier proyecto que se haga en otros lados, ¿no? Si no me pongo en el lugar del otro, de lo que el otro necesita, si sigo pensando que, no, lo que necesita esta comunidad es que vayamos allá y oremos, o como se hace en algunas pastorales, ¿no? En algunas actividades de pastoral, que le decimos a los niños, traigan sábanas, traigan víveres para ir a ayudar a la comunidad. Y cuando llegas y das los víveres, la comunidad, gracias. Pero ellos necesitaban otra cosa. ¿Qué diferencia eso de lo que hace el gobierno cuando hay lluvias en no sé dónde? Dice, ya, mándenle un bono de 300 soles a cada uno. ¿Eso es lo que se necesita allí? O quizás si escucho al otro, voy a poder tener un encuentro personal y comunitario que va más allá de memorizar un contenido en la Biblia. Entonces, este meme habla de eso. Este meme habla de escuchar al otro para ayudarlo desde su necesidad. Y eso nos habla de la empatía que necesitamos cuando hacemos un problema de aprendizaje o cuando hacemos un proyecto de aprendizaje. Tenemos que pensar en el otro para pensar en qué solución vamos a implementar. Este es otro meme que me encanta, porque básicamente nos dice que si tu misión es desarrollar las competencias, ¿por qué razón tenemos la premura de avanzar los contenidos que están en el libro o de avanzar los contenidos que hemos previsto en el año? Piénsenlo así. Digamos que la ODEC te dice, hay que desarrollar estos 10 contenidos. Y tú trabajas con tus alumnos durante 6 meses enteros en un proyecto que ayuda a una comunidad no a recibir alimentos, sino que ayuda a una comunidad a desarrollar habilidades de emprendimiento y de repente las mujeres hacen sus negocios y pueden sostener una mejor calidad de vida para sus familias. ¿Qué expresa mejor la obra de Dios? ¿Estas mujeres que ahora tienen una mejor familia? ¿O que tus alumnos no avanzaron el contenido que estaba previsto por la ODE? Entonces, si pensamos en un proyecto, si pensamos en hacer proyectos o si pensamos en hacer problemas, hay que entender que quizás algunos contenidos se van a quedar afuera, que algunos temas no se van a poder trabajar. Pero lo que sí necesitamos es el tiempo para poder comprender el problema y transformarlo. Y quedarnos hasta que el cambio sea real, hasta que el cambio sea efectivo. Porque nuestro propósito no es avanzar el contenido que la ODEC nos dio. Nuestro propósito es desarrollar las competencias en nuestros alumnos para cambiar el mundo. Bueno, este meme ya lo hemos discutido en esta clase, ¿no? Al inicio hablábamos sobre esto. Hay una tendencia muy fuerte de aprender para ingresar a la universidad en vez de aprender para la vida. Y a pesar de que entendemos eso y que como maestros decimos, tengo la sensibilidad
de darme cuenta que mi alumno necesita a Dios en su vida, tratamos al área de religión como si fuera matemática. Hay que saberse las fórmulas, hay que saberse de memoria las características de las figuras geométricas, hay que. Y el que no sabe, o sea, y el que no se sabe algo, lo jalo. Cuando en realidad el propósito del área es en qué medida usamos nuestra fe para servir. Es un poco la continuidad de esto, ¿no? Hay profesores de religión que usan libros de texto y se estresan igualito que los profesores. Luis Ángel, me estoy riendo de tu comentario. ¿Qué es primero decir? ¿Qué piensas o qué sientes? Me preocupa que ponga énfasis en la comunidad y no en la persona. Lo primero suena a marxismo. Preguntarle a una persona qué piensa suena a marxismo. Quizás no estoy comprendiendo bien tu texto, pero de parte de una persona que estudió en Cuba, preguntarle a una persona qué piensas no es marxista. Preguntarle a una persona qué sientes, no. Bueno, este meme que tenemos en pantalla habla un poco de esa lógica, ¿no? De el profesor de religión que tiene el libro de texto y que también se estresa porque tiene que avanzar el libro, porque si no los papás vienen y te dicen, pero es que yo compré el libro, pero yo no estoy acá para desarrollar el libro, yo estoy acá para que tus alumnos desarrollen, para que tus hijos desarrollen la sensibilidad de entender al otro y de construir al otro y de impactar positivamente en la vida futura. Porque nunca, jamás el estudiante va a tener más oportunidades de conectar con la espiritualidad que en la escuela. Cuando el estudiante se gradúa de la universidad, se va al libre pensamiento. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú durante tantos años estuviste reflexionando sobre la capacidad trascendente y sobre la espiritualidad y cuando sales de la secundaria te olvidaste de que Dios existía? Ahí hay un problema en la formación religiosa que le damos a nuestros chicos. Bueno, este meme habla, este es un meme más provocador, ¿no? Mientras que ella está celosa, que por qué no me hace caso, ¿no? De que seguro está con otra, este, este maestro que está acostado se pregunta, ¿y cómo hago proyectos? ¿Y cómo promuevo la reflexión? ¿Y cómo construyo las competencias? ¿Y y cómo logro que mi niño no abandone el camino y siga siendo espiritual, o sea, siga reflexionando sobre la trascendencia, siga siendo un ser sentipensante, ¿no? No solo racional, sino un ser de sentido y de sentimiento, un ser de trascendencia, que busque conectarse con los otros a partir de su acción. Y esos son los dolores de cabeza que tenemos los profes y a veces otras personas no nos entienden, ¿no? Entonces, un poco que para cerrar este espacio y dar espacio quizás a los comentarios, a las preguntas, bueno, pues aquí hay un resumen, ¿no? Tómenle ahí una captura de pantalla a, a este mal meme, porque no es un meme, es una foto creada con inteligencia artificial, donde hicimos un resumen de toda la metodología del aprendizaje basado en proyectos y pues ¿no? Le hemos tomado esa captura de pantalla y sobre esa información perdón, que resumimos, le dijimos a la inteligencia artificial, hace este resumen como, como si estuvieras en una pizarra, ¿no? Aquí el profesor Luis Ángel nos pregunta en el chat, ¿qué es lo primero decir? ¿Qué piensas o qué sientes? Bueno, si pensamos en si pensamos en
Si pensamos en la profesor de Luis Ibérico, Luis Ángel Moreno Ibérico, si pensamos en lo primero, yo creo que lo primero sería qué sientes y luego qué piensas, ¿no? Pero básicamente no hay un orden ahí, o creo yo que no debe haber un orden eh, en qué es primero, qué es después, porque finalmente los seres humanos estamos formados por una parte racional, una parte de sentimiento, una parte de sentido, de emociones y una parte trascendente, más allá de la parte biológica, ¿no? Hay esta idea de que somos cuerpo, somos pensamiento, somos alma y somos espíritu. ¿Ya ves? Ahí empiezan las disquisiciones. Eh, Da igual si sientes primero y actúas sin pensar, y da igual si actúas pensando, y da igual si sientes o actúas, da igual. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿le estás cambiando la vida a alguien? Porque si piensas, o sea, si actúas sin pensar, pero le cambias la vida a alguien, lo que importa es cuánto estás ayudando a que el mundo que te tocó vivir sea un mundo mejor. Fíjense que, o sea, nosotros nos guiamos del ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? El día que Jesús murió, el mundo cambió para siempre. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y qué le estamos enseñando nosotros a los alumnos? Da igual si es aprendizaje basado en proyectos, problemas, competencias, el gato, el perro, no sé, el chivo y el perro y el caballo. Da igual. ¿Qué estás haciendo tú y qué están haciendo tus niños para que cuando faltes, el mundo no sea un lugar peor? Para cambiar el mundo. De eso se trata. O sea, la religión no se trata de contenido, se trata de qué estamos haciendo por los demás. Quiero aprovechar la oportunidad para compartirles, digo, si les interesa, ahí, ah, 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 estos memes que hemos estado compartiendo están, o sea, lo tenemos publicado, es un libro que está, es un libro que hemos publicado. No se ve bien por la... Espérense, tengo que quitarle el enfoque. Ahí está, ahí está. Es un libro que hicimos que se llama Aprendizaje basado en proyectos, del meme a la metodología. Y ese libro lo tenemos aquí en pantalla. Acá. Si lo desean comprar en formato digital, aquí les comparto el chat para que lo revisen, lo vean. Es básicamente la metodología del aprendizaje basado en proyectos, pero usando memes. Entonces el libro hace un poco de, presenta un meme y luego hace un comentario y así nos va compartiendo un poco las reflexiones de cómo implementar la metodología del ABP desde la mirada de una risa, una imagen que nos hace reflexionar. Y bueno, pues ahí tenemos el propósito. Listo. No sé si pasamos a las preguntas, comentarios. Ingresamos ahí al enlace y revísenlo, por favor. Perdón, ya sé que me faltó. Antes de terminar, quiero compartirles dos cosas más. En esta plataforma, fíjense, sí, ahí está. En esta plataforma tenemos un conjunto de archivos, ¿no? Libros de diferente naturaleza, un montón de recursos que tenemos allí, pero como el tema que nos ocupa hoy día es el de aprendizaje basado en problemas, espérenme, ya, como el tema que nos ocupa es aprendizaje basado en proyectos, les quiero compartir esta página donde van a poder encontrar ustedes estos dos libros sobre aprendizaje basado en proyectos y van a poder encontrar esta otra página donde también hay libros de aprendizaje basado en problemas. Así que si les interesa, solamente le dan clic y se descargan. El libro está en la comunidad, ¿no? Está aquí, pero como aquí hay como 1000 libros, pues se van a perder un poco, entonces mejor busquen acá. Y como ya están ahí, pues cualquiera de estos libros que están acá, digamos, aprendizaje cooperativo, bueno, pues ahí tenemos ya
cómo hacer el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, en educación física, en secundaria, en primaria. Les comparto también esta página. Los libros son gratuitos, estos libros no tienen que pagar para descargarlos, solamente ingresan a la comunidad y se lo descargan. Y bueno, pues ahí pueden ustedes buscar, tenemos libros de todas las áreas. Creo que de religión no tengo porque no es un área que yo trabaje con mucha frecuencia, pero supongo que por ahí les puede servir a ustedes o a sus compañeros. Nos detenemos entonces y ahora sí le damos pase a las preguntas, a los comentarios de los colegas. Doctor Raúl, si me permite, hay una pregunta que está haciendo un maestro, que si usted puede sugerir algún esquema, cómo elaborar un proyecto, ¿no? Para que pueda tomarlo en cuenta dentro de su planificación. La pregunta está dividida a un formato. Ajá, un esquema. Ujú. Ok. Para poder elaborar el plan, ¿no? De su plan del proyecto. Sí, entiendo. Ujú. Esto que ven en pantalla es mi formato para hacer proyectos. Así de simple. Lo voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver mejor. Pero es así de simple. Le pongo el nombre al proyecto. Recordemos que el proyecto, al final, el nombre lo deciden los alumnos. Hago una breve reflexión sobre el proyecto, ¿no? De qué va a tratar, básicamente cuál es el reto que van a resolver los alumnos y cuál es la manera en que lo van a resolver. Colocaría allí la pregunta conductora, o sea, por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar la comprensión de lectura en estudiantes de primaria? Entonces los chicos de secundaria van a resolver ese problema. O cómo podemos mejorar el manejo emocional de nuestros padres, ¿no? Para poder criar mejor a los hijos. Siempre se habla, por ejemplo, siempre se habla de crianza positiva. Y cómo yo siendo hijo le doy herramientas a mi papá para que mi papá desarrolle crianza positiva. Ahí podemos, desde las recomendaciones de la fe, podemos ayudar a mis padres. O sea, podríamos decir cómo definir a un buen padre desde la palabra de Dios, ¿no? Desde la palabra. Entonces, ahí sí sería un problema de indagación, pero si digo cómo darle herramientas a mis padres para que a partir de la palabra puedan, eh, puedan ser igual que el padre, ¿no? Ahí estamos hablando de un proyecto, porque la idea es darle las herramientas a los papás y que los papás las incorporen en su crianza. Esa sería la pregunta conductora. Y luego colocamos las actividades en estas dos columnas. Aquí voy a poner mis actividades y aquí voy a poner cómo las voy a evaluar y termino con qué actividad voy a hacer en el cierre. Yo lamento mucho no poder darles un formato más complicado. Yo sé que hay algunos coordinadores y directores que desearían un formato muy complejo, extremadamente difícil de llenar, porque sienten que así el profesor realmente está trabajando. Yo creo, por el contrario, que mientras más sencillo es planificar, para un profesor, más fácil es que pueda desplegar todo su potencial para poder crear clases que impacten. Este sería mi propuesta de planificación. La idea es que el maestro sienta que la planificación de la clase es una herramienta que le ayude a ser un mejor maestro y no que el director o el coordinador sienta que para que los profesores parezca que están trabajando, mejor que llenen hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas de planificaciones que están muy bonitas en el papel o ocupando espacio en el disco duro, pero que en la práctica no terminan transformando nada. Yo creo que el propósito de la educación no está en un papel. Así es, doctor Raúl. Muy bien, cierto, acertado lo que usted manifiesta. Y bueno, queremos agradecerle, doctor Raúl, por habernos brindado todos esos conocimientos, por haber compartido su material
que muy gustosamente le vamos a hacer llegar también a nuestros participantes para que vayan sobre todo retroalimentando lo que usted ya nos ha manifestado y por supuesto poniendo en práctica, porque creo que de eso se trata, ¿no, doctor? Que no solamente nos quedemos con la teoría, con la sapiencia, con los conocimientos que el autor nos ha brindado, sino que lo pongamos en práctica, porque creo que eso es lo que se tiene que ver, ¿no? La práctica, ¿sí? Y ¿por qué no? Claro está, ¿no? En algún momento cuando nos encontremos nuevamente con el doctor, le diremos, doctor, mire, acá están las evidencias. ¿Recuerda usted cuando nos dio esta ponencia sobre las metodologías activas a trabajar lo que es el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en investigación, qué sé yo? Y acá está, ¿no? La evidencia de que nuestros maestros sí, efectivamente han puesto en práctica todo lo que usted ha enseñado, porque de eso se trata. Estimado doctor, por favor, quisiera que también me podría brindar uno de sus minutos valiosos, porque sé que usted también es una persona que es bastante ocupadita y tiene mucho también que hacer dentro de su agenda, pero quisiera dar el pase a nuestro querido coordinador Walter Rodríguez, quien tiene a bien también brindarle un agradecimiento de manera especial a su persona, por brindarnos también todo este bagaje de aprendizaje que el día de hoy hemos pues ido recepcionando por parte suya. Adelante, Walter.